en lo primero que piensas cuando tienes una situación legal? ¿Qué es en lo primero que piensas cuando te digo justicia legal? Jueces, abogados, sentencias, trámites largos, cansados, juicios, estar pidiendo permiso en los trabajos para ir a las audiencias. Sí, efectivamente, esa es la primera idea que tenemos sobre justicia. Sin embargo, hoy quiero decirte que existe otra opción. Tenemos algo que se llama justicia alternativa, que nos hace más fácil resolver las situaciones legales, como que hayan incumplido un contrato, que te deban algún dinero, arreglar la situación con los hijos. Bien, pues entonces aquí en esta cápsula vamos a platicar de la justicia alternativa. Lo primero que quiero comentarte es que no todas las situaciones jurídicas se tienen que resolver dentro de un juzgado. Hoy tenemos nuevas posibilidades de solucionar nuestros problemas legales y esto es algo que me parece fundamental que todos nosotros lo sepamos. Es decir, existen posibilidades de que las mismas partes en conflicto alcancen a resolver su situación o su problema legal a través de un acuerdo. Y lo más fabuloso es que ese acuerdo tiene el mismo valor legal que una sentencia. Es decir, si nosotros tenemos una situación y vamos a la justicia tradicional, la de los juzgados que todos conocemos, vamos a iniciar un juicio con sus etapas, con sus trámites, con sus tiempos y buscaremos que un juez dicte una sentencia. Pero si accedemos a la justicia alternativa, entonces iniciaremos un proceso que es flexible, que es más cómodo para las partes, en donde son precisamente las mismas partes en conflicto quienes llegan a una solución, firman un acuerdo y este acuerdo queda en igualdad de circunstancias. Este acuerdo tiene el mismo peso, el mismo valor que una sentencia. Lo que significa que así como la sentencia no se cumple o el convenio no se cumple, los dos tendrán la misma consecuencia legal para poder realizar ese cumplimiento fehaciente, ese cumplimiento verdadero que todos esperamos. Entonces, todo este esquema se llama justicia alternativa. Es un relativamente nuevo esquema de justicia que busca ciudadanizar. ¿Eso qué significa? Busca que la justicia sea más noble, sea más ciudadana, que nosotros que somos las partes en conflicto conozcamos más del tema y seamos nosotros mismos quienes lleguemos a la mejor solución. Porque en el juzgado ningún juez nos va a preguntar cómo nos sentimos, qué pensamos, cuáles son nuestros sentimientos, qué hay detrás de todo esto. Pero en la justicia alternativa, sí. Estas son cosas que también se toman en cuenta para llegar a una solución satisfactoria. Y esta justicia alternativa aquí llega a través de algo que se llama métodos alternos de solución de conflictos. Y como su nombre nos lo indica, métodos alternos son otros métodos diferentes a los juicios, otros métodos diferentes a los juzgados, con, como ya te comenté, el mismo valor legal. La finalidad de estos métodos alternativos es que a través de terceras personas, es decir, de facilitadores certificados, capacitados, avalados incluso por el mismo Poder Judicial, a través de estos facilitadores, las partes en conflicto puedan sentarse a platicar sobre la situación y así llegar a una solución. Y claro, en este primer escenario decimos, bueno,
si yo pudiera solucionarlo, pues no ocuparía un abogado. Si yo pudiera sentarme a platicar con esa otra parte, pues entonces no buscaría otras formas de solución, no buscaría llegar a un juicio. Nos queda claro que al inicio es difícil. Por eso el diálogo entre las partes en conflicto no es solamente ellos, es a través de estas terceras personas, de estos facilitadores que tienen como objeto guiar a las partes en esa comunicación a través del respeto y de la gestión del conflicto y de la gestión de las emociones, bajando los ánimos, nivelando las oportunidades de las partes, haciendo que una persona se pueda poner en el lugar de otro, lo que desde un inicio podrá sonar muy difícil, muy poco probable, pero precisamente a través de la especialización de estos facilitadores, estas cuestiones sí se logran, sí se llevan a cabo. ¿Y el resultado cuál es? La meta del método alterno. Que las partes generen una lluvia de ideas, generen posibles soluciones, evalúen estas soluciones, la viabilidad, la conveniencia, para que ambas partes estén de acuerdo y de esa forma lleguen a una solución. Esa solución se plasma en un convenio, en un acuerdo, se les lee el acuerdo para que sepan lo que dice y por supuesto lo firman, porque claro, no queremos que las palabras se las lleve el viento, queremos que ese acuerdo esté por escrito en un convenio, con el mismo valor legal que una sentencia. Para que tenga este valor es importante saber que, bueno, tendrá que ser ratificado ante el Instituto de Métodos Alternos de Solución de Controversias. Pero esa es una cuestión que realmente es muy sencillo de realizar. ¿Qué sucede con estos métodos alternos? Hay muchos tipos de métodos alternos, pero aquí te voy a platicar del primero, que es como el rey de los métodos alternos, porque es el que nos sirve como híbrido, es decir, es con el que podemos empezar y conforme se vaya dando la sesión y la plática de las partes, lo podremos ir transformando. Ese método alterno se llama mediación. Y la finalidad de la mediación es que el facilitador del que ya te platiqué ayude a las partes a conversar, a ir resolviendo su situación, pero ojo, porque el facilitador nunca va a proponer la solución. Ese mediador, ese facilitador, no puede decirle a las partes cómo resolver su problema. Sí las orienta, por supuesto, las ayuda, gestiona el conflicto, las saca de su postura para ponerse en la postura del de enfrente. Pero a través de toda esta ayuda, solo pueden ser las partes quienes decidan cómo resolver ese conflicto, cómo resolver esa situación. Entonces, esta mediación es muy práctica, es muy bondadosa, porque al ser parte de los métodos alternos, tienen principios muy elementales, como la flexibilidad. La flexibilidad tan fundamental que eso es una de las principales diferencias con los juicios. En un juicio, el juez te dice, el martes a las 2 de la tarde tienes que venir a la audiencia. Si tienes agenda, si puedes, si tienes que pedir permiso en el trabajo, no me importa. Tienes que venir el martes a las 2 de la tarde porque si no vienes, tendrás consecuencias dentro del juicio. En los métodos alternos como la mediación no es así. Existe la flexibilidad. Las mismas partes van acordando los horarios en los que se pueden reunir a desarrollar su proceso de mediación. Tenemos también otro principio que es elemental, que es la confidencialidad. Es decir, todo lo que suceda dentro de las paredes de la mediación y de los métodos alternos se queda ahí dentro. Los facilitadores tienen legalmente prohibido, es decir, es una norma legal que les prohíbe comentar, decir, platicar, declarar lo que ha sucedido dentro de esa mediación. Tanto que incluso las notas que el facilitador realiza tendrían
que ser destruidas, atendiendo a la confianza de las partes. De esta manera se sienten más tranquilos, se sienten más confiados de poder platicar libremente y abiertamente sobre cuál es la situación en concreto. Tiene también como principio fundamental la voluntariedad. Son procesos voluntarios. Volvemos a diferenciar en los juicios, si te demandan, ya no hay voluntad, o sea, ya estás demandado, tienes que ir a defenderte. Pero en estos procesos alternativos como la mediación, el trámite es voluntario. Las partes que se van a someter a esa mediación tienen que estar ahí por su propia voluntad. Nadie los puede obligar. Por supuesto, primero se les va a invitar a una sesión informativa. Se les va a explicar en lo que consiste ese trámite y entonces a partir de esa explicación podrán tomar libremente la decisión si quieren o no intervenir. Es decir, estos son solo algunos de los muchos principios que tienen los métodos alternos. Lo que en verdad me interesa el día de hoy es que sepas que no es indispensable ir a juicio para resolver cualquier asunto. Y cierro diciéndote, acceder a la justicia alternativa hoy es un derecho humano. Tú y yo tenemos el derecho de elegir libremente si queremos ir a juicio o si queremos ir a la justicia alternativa a través de los métodos alternos como la mediación. Y esto es solo la introducción de lo que es el mundo de la justicia alternativa, que es un tema bien interesante cuando lo empezamos a conocer. En concreto, hoy quiero que tú sepas que si piensas iniciar una demanda o incluso si te han demandado, aún así podemos llegar a los métodos alternos. Hay otras salidas, hay formas de negociar, de mediar, de solucionar ese conflicto, aunque tal vez ya haya iniciado un juicio. Siempre hay manera. Y si tienes alguna duda de este tema, por favor, mándala a nuestras redes sociales o también, si te gustaría que comentáramos algún otro tema, escríbenos que con gusto vamos a atender todos tus comentarios. Y recuerda que desde el Colegio de Especialidades Jurídicas, esto fue Legalmente, donde hablamos derecho.